Quiero compartirles acerca de los motivos o los propósitos que tendremos para el año que entra. Isabel, muchas gracias por todo este año que ustedes han puesto a la cena, ¿no? Agradecidos estamos. Y a tu hermana también que nos ayuda hoy. Que alguien quisiera, hey, Federico, ayúdale a Isabel, ¿no? O llévatela en su lugar, gracias. Dios es bueno, ¿verdad? Usted podría recapitular todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y yo le puedo decir que le sale debiendo más de lo que usted se puede imaginar. Chino, Laurita, bienvenidos, qué gusto verles con nosotros, ¿no? Allá está Saraí y Ani, bienvenidas, ¿no? Ahora ustedes vinieron y no vino Arturo, rajá las orejas Arturo, ¿no? Okay. Motivos o propósitos, normalmente cuando llegamos a fin de año hacemos propósitos para el año que entra y me encontré que un propósito que hacemos a nuestra vida es una promesa. O sea, tú haces propósitos para ti y lo único que estás haciendo promesas. Cuando estamos en Cristo, las promesas son delante del Señor. Y la Biblia dice que cuando prometas, no tardes en cumplirlo. Entonces, si tú ves, el año pasado rompiste delante de Dios todo lo que prometiste si no lo cumpliste. Si lo cumpliste, qué bendición, ¿no? Y déjame decirte, normalmente nosotros rompemos promesas porque no consideramos muchas de las veces lo que estamos diciendo, estamos prometiendo, pidiendo para nosotros de lo que vamos a hacer. Y entonces yo quiero darles algunos principios en la palabra para lograr al final las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Voy a hablarles de 7 promesas que Dios tiene para nosotros. Y si no se cumplen, el problema no es de Dios, es de nosotros. Porque aunque Dios nos prometió, nos condicionó a que cada promesa la volvamos una realidad. Dios ya dio y las puso ahí, y lo único que Dios está esperando que cumplamos o que entremos en ese camino que se llama principios para que las promesas vayan viniendo a nosotros. Hay una parte en la Escritura que dice que ellas vendrán atrás de nosotros y casi no lo está diciendo, pero está diciendo como que nos van a perseguir. Y el Nuevo Testamento dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a perseguir o vienen por añadidura. Y estos dos textos tienen un principio en el Nuevo Testamento en el cual dice que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por práctica, entonces Él iba a ser tu sanador. Y cuando habla de la palabra tu sanador está englobando el todo, no nada más habla de salud física, sino de sanear tus finanzas, de sanear tu vida, la salud, sanear todas las cosas, ¿no? Pero voy a llevarte a lo que yo le llamo principios y te voy a llevar a Deuteronomio capítulo 11 versículo 25. Dios está enfrente de su pueblo igual que el día de hoy, está enfrente de nosotros y haz de cuenta que le dice al sacerdote que suba realmente al monte y haga esta declaración delante de todo el pueblo. Dice, he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Están ahí? David. Deuteronomio capítulo 11, versículo 25, David. Gracias. ¿Cuál puso? 26. 26, perdón, el siguiente. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Haz de cuenta que Dios está parando en estos momentos enfrente de ti y te dice, hey, aquí está la bendición y aquí está la maldición, yo las pongo delante de ti. Escoge. No, Dios tiene una infinidad de promesas a través de la palabra que las ha puesto para que sean para nosotros. ¿No te has preguntado por qué muchas de las veces no son una realidad? Es una buena pregunta, ¿no? Señor, ¿por qué a fulano de tal le va re bien y a mí me va tan mal, no?
¿Por qué a este cuate realmente tú lo has protegido en todos los lugares siempre y a mí no? Ok, Dios puso delante de ti los principios que te van a bendecir y los principios que te van a maldecir. Y todo depende, he estado hablando últimamente acerca de las decisiones, todo depende de las decisiones que tú vas tomando en el transcurso de tu vida, ¿no? Hazte cuenta que cuando tu hijo nació, bueno, ¿alguien es papá aquí? Dios te puso y te dijo, he aquí, yo te doy un hijo que puede ser una gran bendición o una maldición. Tú decides qué va a ser. Depende de nosotros, ¿okay? De qué querramos forjar en ellos. Y los tiempos a temprana edad son los más importantes. ¿Okay? Dios se pone en su pueblo y le dice ahí, más adelante en el capítulo 12, versículo 1, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios da a tus padres, o te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que ustedes vivieren sobre ella. He aquí, yo pongo estatutos y decretos, los cuales cuidarás de poner por obra en la tierra que Dios dio a tus padres o te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vivieres en la tierra. Tú me puedes decir, hermano, esto es del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la gracia. Dice, todos los días que vivieres sobre la tierra. Dios dio estatutos y dio decretos. Los decretos no los puedes romper. Y los estatutos son cosas que dependerá de tu lógica el que los vivas o no los vivas. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28, me voy a brincar hasta el 28. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Te vaya bien a ti y a tus hijos. El Éxodo dice que Dios bendice o maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero bendice a millares de los que me aman y guardan su palabra. ¿Ok? Voy a ir al capítulo 30 del libro de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos de todo tu corazón, con toda tu alma. Voy a brincar al 19. Y los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate que Dios te dice, escoge esto, pero depende de ti. El deseo de Dios, el corazón de Dios es que tú escojas bien. Y para escoger bien, pues desde luego necesitas meterte a la palabra, ¿no? Tener cordura conforme a la palabra de Dios. Y entonces dice versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró, Jehová tu Dios, Abraham, Isaac, Jacob, y que les había de dar. Ok, quiero que observes algo que me llama mucho la atención. Dios te dice, escoge. Todos en esta vida realmente estamos en base a lo que escogemos. ¿Okay? Si tú quisieras en estos momentos escoger, tú dices, voy a entrar a la universidad. Imagínate que vienes alguien que tiene juicio, ¿no? Que tiene equilibrio, sería yo. Vienes y me preguntas, pastor, ¿qué debo de estudiar?
Si tú le preguntas a tu papá y a tu mamá, te va a decir lo más fácil para que no me des mucha lata, ¿no? Eso es lo que los papás dicen ahora. Lo vemos en la escuela, ¿no? En nuestro día de clausura fue increíble, realmente los chavitos recitando capítulos enteros de la Biblia, y apenas tenemos 3 meses. Fue increíble la dicción que están tomando en el inglés, porque juraron a la bandera en inglés y en español, y juraron a la Biblia. Fue increíble el recital que dieron de música con 3 meses. Lástima que ustedes no vinieron, ¿no? Y te das cuenta que nosotros buscamos el bien y los papás, pues se les ocurre que hoy llegaron los compadres y el sábado no los traen a clase de inglés. Y uno dice, está en tus manos. Tú estás decidiendo sobre él, su futuro. Bueno, es que pues ahora hay fútbol. Pues llévenlo al fútbol, que al cabo el deporte es acá bien chido. Tu hijo ni siquiera va a ser futbolista. Los que tenemos aquí, ninguno va a ser futbolista porque yo los veo. Aquí no hay ninguno con talento para el fútbol. Se acabó. Le van a dar al balón y le terminan pegando a las piedras. Pues, por amor de Dios, ¿no? O sea, con eso se nace, esos talentos se nace, pero estamos desarrollando otros talentos en ellos, ¿no? Hice unas casitas muy padres con 3 meses ahí, hablando un poquito así de desarrollo del arte, ¿no? Que no nada más nos interesa el intelecto, sino el arte. Y nos damos cuenta que de repente a sus padres, ¡ay, se nos olvidó llevarlo! Y uno dice, perdóneme expresión, ¿papá está tonto o qué? La verdad, o sea, acá estamos invirtiendo la vida de los hermanos que les dan clases por la tarde sin pagarles un centavo, ni siquiera una ofrenda les damos a ellos, a los que les dan clases adicionales, y están ahí bien clavados con ellos y a veces sufren y andan viendo, por ejemplo, qué película les pasan para que la dicción sea mejor, y andan viendo la forma de hacerles exámenes. El otro día me dice Abraham, papá, ya les voy a cobrar. Le digo, ¿por qué, hijo? Pues porque no los traen. Yo, sí, cóbrales. Si no los traen, cuando menos que ganes, ¿no? Algo. Y lo ando viendo ahí como que, papá, ¿y qué crees? Les hice 8 evaluaciones durante los 3 meses y el que más sacó fue 1.2. ¿Qué hago? Júntate a los papás y diles que les vas a cobrar a 100 pesos por hora. Y ahí los andamos amenazando. Ustedes tienen la oportunidad de decidir día con día el rumbo de sus vidas, señores. Si tus hijos no tienen la capacidad de llegar a ese día de decisión propia, su rumbo está en tus manos día con día, su rumbo de ellos está en tus manos. Y al rato no digas, ay, esa escuela no funciona. Pues si no los traes, ¿cómo va a funcionar? Está delante de nosotros. Dice Dios, a los cielos y a la tierra por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante la vida y la muerte. Fíjate bien, la bendición y la maldición, escoge, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, escoge, ¿no? Dios te dice, esto es lo que te conviene, pero tú sabes, ¿ok? Eso es lo que les conviene en nuestra escuela a los niños, pero eso depende de ustedes. Ok, dice, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Fíjate, vida y prolongación. Déjenme brinco un punto. Por aquí, déjenme ver cuál es. Si no mal recuerdo, es el punto número... caray. Ya lo perdí, espérame un segundo. Bueno, uno de los 7 puntos que te voy a dar es que Dios desea que la vida mínima del ser humano sobre la tierra sean 70 años. Eso lo dicen los salmos. Y si se van antes, ¿por qué crees que se fue antes? ¿Por el deseo de Dios o por la vida desordenada de alguno de nosotros? Vas al doctor y el doctor te dice, oye, tómate estas medicinas, si no te vas a morir, ¿no? ¿No está Elías? Ahí está Elías.
¿Sí está Elías? Le da el primer infarto cerebral, queda medio lorenzón, pero pues ahí la lleva, ¿no? Le da el segundo infarto cerebral y pues como que el ojo se le va, así es que si del lado derecho ni te le pongas porque no te va a ver, no es grosero ni es mala onda, no ve del lado derecho o izquierdo, Elías. Izquierdo, perdón, del izquierdo, tú pones del izquierdo, cero al panorama, él nada más ve de frente así para acá y no ubica muy bien. Entonces no creas que es grosero, no creas que no te quiso saludar, simple y sencillamente del izquierdo no te vio. Y en el tercer infarto, pues el derecho menos, como que medio ve. ¿Por qué crees que después del primero le dieron dos más? Diles, Elías, ¿por qué? Diles, para que aprendan un poquito en ti, ¿no? Porque no se tomaba el medicamento. ¿Por qué? La misericordia de Dios es bien grande sobre de él y lo ama muchísimo, yo estoy de acuerdo. Se debió haber ido en el primero, pues ya le aventó 3, espero que no llegue al cuarto, ¿no? Yo cada vez que llego le digo, Elías, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya te fuiste a tomar la medicina? Ah, sí, pastor, ahí va. Y ahí se va a tomar la medicina a su casa. Y perdón que te tome Elías de ejemplo, pero pues es una realidad de lo que cada quien vive y vive como quiere, ¿no? Dios puso delante de ti esa oportunidad de poder decir la vida si permaneces en Él, ¿no? Te va a prolongar los días. Bendito Dios para aquellos que llegan a 80 años y todavía les tienen algunos más, ¿no? Aunque Eclesiastés dice que el vivir es aflicción del alma. O sea, por muchos años que desees no le avientes más de 85 porque te vas a deteriorar y gacho, ¿no? Fíjate bien, es fundamental que todo lo que te propongas, conforme al propósito de Dios, lo cumplas. ¿Cuántos de ustedes se propusieron hacer deporte este año? Y bien, gracias. Que para que baje la panza, que para que se acaben las llantas, que para que tenga mejor cardio y pueda amar mucho y para qué, y ¿lo cumpliste? Entonces no se quejen. Cuando te pares de la cama así todo achacoso, pues no te quejes. No digas, ay Dios, ¿por qué no cumples? Hay propósitos, fíjate bien, hay propósitos los cuales no puedes romper. Si haces un propósito este año, no te hagas muchos, por favor, hazte 1, 2, 3 y durante todo el año persíguelo. Porque los propósitos son promesas o promesas para ti. Se dice que ese es un propósito. Entonces, fíjate bien, si te propones venir a la iglesia todos los miércoles, por amor de Dios, ven. No digas que surgió Juana la Tejana como novela y pues no vienes por eso, ¿va? Fíjate, dice Eclesiastés, propósitos son promesas para ti mismo. Dice el libro de Eclesiastés, mejor es que no prometas, no te prometas nada mejor, ¿no? Y que prometas y no cumplas. Aunque Dios se está refiriendo a aspectos de su casa, de una relación con Él, si tú prometes este año tener una mayor relación con Dios, tenla, porque mejor es no prometer que no cumplirlo. Una vez que tú das una palabra y tú dices, Señor, este año, y ahí están las 12 campanadas y te estás aventando 12 uvas, ¿va? Para que se logre el año que entra, pues ni las campanadas ni la uva procesada y sin procesar te van a funcionar si verdaderamente no pones las cosas en práctica. Si todavía te dices, para que me vaya bien las 12 uvas y todo el año que entra te paras tarde, no te va a ir bien. Dile, con todo y uvas. No son amuletos, costumbres tontas que los hombres utilizaron por ahí, ¿no? Coman uvas cualquier mes del año menos este. ¿Ya viste cómo está el kilo? No importa que te hinques y digas, yo te prometo que este año ahora sí voy a leer la palabra de tu palabra y la voy a poner por práctica. Y si no lo cumples, esa promesa no funcionó, pero sí llegó a los oídos de Dios. Dame decirte
sí llegó a los oídos de Dios. Su palabra dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos. ¿Sus oídos están qué? Atentos al clamor de los justos. Una vez que tú te prometiste algo, que hiciste un propósito en tu vida, Dios está oyendo. Dice el Salmo 23 que aunque andes en valle de sombra de muerte, Dios estará contigo. ¿Cómo ves? No lo hagas que se aleje. Bueno, Él no se aleja, tú eres el que te vas. Mejor es no prometer y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Estás en Él? Bueno, pues Él cuida tu vida o le pone cuchillo a tu vida también, ¿no? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y bueno, puedes seguir ahí todo esa parte de Eclesiastés, ¿no? Fíjate bien, para que tú puedas primero hacer proposiciones para el año que entra, primero necesitas hacerlas conforme a tu fe. Si tú dices, yo me voy a volver rico el año que entra y no tuviste para comer este año, te puedo decir, hey, tu fe es muy pequeña, no pienses en enriquecerte este año. Piensa superar un poquito este año que pasó, ¿va? La fe tiene un punto de partida y parte en Dios. Dice la Biblia que Dios a cada uno de nosotros, Romanos 12:3, nos ha dado una medida de fe y nadie piense de sí más allá de lo que puede, sino piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué quiero para el año que entra? Mira, yo hago un recuento en mi vida y le digo, Señor, este año logré esto y esto y esto. ¿Qué quiero el año que entra? Mejorar lo que logré este año. Una de las promesas que el Señor me dio estos últimos días, me dijo, la gloria postrera va a ser mayor que la primera en esta casa. Y entonces yo estaba proclamando todo lo que Dios va a hacer en la vida de mí. De ustedes, pues ya depende, ¿no? No es cierto, proclamo la vida de cada uno de nosotros. Así es que fíjate bien, Dios desea, Dios lo declaró en su palabra, es cierto. Si no se cumple, tú no puedes voltear al cielo y decir, Dios, ¿por qué no se está cumpliendo? Piensa y medita en razón de ti, ¿por qué no se está cumpliendo lo que Dios nos ha prometido? Así es que para poder pensar en los propósitos del próximo año, primero necesitas saber qué nivel de fe estás pisando el día de hoy. Es como decir, Padre, el año que entra quiero un Mercedes-Benz 320S 2 plazas. Ni Volkswagen tienes. ¿Quién dice que te va a dar un Mercedes-Benz de 2 plazas 320 el año que entra? Pues no. ¿O sí? Ni te vas a sacar la lotería, ni pienses. Yo un día le dije, Señor, ¿y por qué no me das la lotería? Y le dije, comprar es pecado, ¿verdad? ¿Usted sabe que comprar billetes de lotería es pecado y es una tontería tirar tu dinero a la basura? Les voy a dar un propósito para este año. ¿Cuánto vale un billete? ¿Alguien sabe lo que vale últimamente un billete de lotería? No, nadie ha comprado un billete de lotería, no sean... ¿No? 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 ¿Cómo se la quieren sacar entonces? Okay. Yo un día le dije, Señor, si tú quieres darme la lotería, pues que me encuentre el billete, nunca me encontré el billete, quiere decir que no me la quiere dar, ¿no? Vamos a suponer que valga, ¿qué 20 pesos? ¿Les gusta un billete de lotería 20 pesos? ¿No? ¿Ando mal? Bueno, le ponemos un tostón, ¿no? Vamos a ponerle 100 pesitos. Ok. Esos 100 pesitos, ahórralos cada vez que quieras comprar un billete de lotería. Y se dice que nadie que repita el número en un billete de lotería antes de los 25 años se la puede sacar. Eso hablan los grandes estadistas.
los que se dedican a estudiar la probabilidad de uno en quién sé cuántos millones, hablan de 25 años. Si tú compras hoy un billete de lotería, tiene que pasar 25 años para que salga premiado ese billete que compraste hoy. Y durante esos 25 años vas a tener que comprar y comprar y comprar y comprar el mismo billete, porque en esos 25 años no sabes cuándo te puede tocar. Te puede tocar el día 1, te puede tocar en el año 10º, o te puede tocar en el año 25º, ¿no? Pero si tú te pones a ahorrar esos 100 pesos por semana, se dice que obtendrás el mismo dinero en 25 años que la lotería te va a dar. ¿Qué dije? Ahorra los 100 varos por semana por 25 años. Y entonces, sin afligirte, sin ir al periódico o a internet, sabrás que el premio mayor algún día te va a tocar a los 25 años, ¿no? Y como te va a dar el banco el 7% anual, ¿ya saben cuánto sería el 7% anual de 1,200 pesos? 140, 7%, el 7% de 1,000, ¿cuántos son? 70 varos, ¿no? Pues 84, por ahí va, 84 pesos al año es lo que te va, entonces vele sumando 1,200 más 84, no te va, es una tontería poner tu dinero en el banco, pero bueno, tú ponlo, no te preocupes, ¿estás seguro? Ok, para poder realmente lograr los propósitos, necesitas primero establecer el nivel de fe que tienes. La fe es real. La fe la puedes medir al terminar este año. ¿Qué lograste durante este año en tu confianza en Dios? Esa es fe. Confiar en Dios es tener fe. ¿Qué Dios hizo por ti durante todo este año? Pues para el siguiente año tienes que crecer un poquito más en tu fe. Así es que Dios nos dio una medida de fe, pero Dios está esperando que realmente crezcamos. Por ejemplo, primer promesa de Dios a nuestra vida. ¿Ok? Primer promesa está en Éxodo 20, yo saqué 7 al azar, ¿eh? Se dice que la Biblia tiene 7, 14 o 36,000 promesas, todo depende cómo la veas. Yo solamente saqué 7, no ni el 10%, sería el 1%. Ni el 1%, .0000001%. ¿Okay? Dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi palabra. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, ¿sí o no? Cuando yo hablo de misericordia, hablo de que Dios va a tener compasión de ti. Y compasión y cambiar el rumbo de tu vida es lo mismo. Cuando Dios habla de compasión, se refiere a aquel hombre que fue golpeado, ¿va? Fue golpeado por aquellos malhechores y lo dejaron casi medio muerto, y uno vino, lo tomó en su mano, lo llevó al mesonero, pagó su estancia y le dejó un dinero extra por si necesitaba. A eso se llama la compasión de Dios. Te va a dar y te va a colmar y te va a dar un poquito más allá. Si no sucede, ¿por qué crees? No que no sepan pedir. Dice la primera parte, dice el Éxodo, que Dios vendrá con aquellos que sean idólatras, por ejemplo, que no cumplan su palabra, pero sin embargo hará misericordia a millares de los que lo aman, pero que también guardan su palabra. Los cristianos somos muy especiales. Dios, te amo mucho. ¿Y sabes cómo demuestras a Dios tu amor? Cumpliendo su palabra. Cuando veas al necesitado, le bendigas. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Que le des un vaso de agua al sediento. ¿No? Que te preocupes de la gente que de repente no tuvo nada ni para comer, que tú mismo de tu propia lana tengas, aquí está. Eso se llama entrar en la misericordia. Recibes misericordia y te vuelves misericordioso por condición. Entonces, si tú quieres la misericordia de Dios, tendrás primero que amarlo y demostrarle guardando su palabra. Si tú rompiste su palabra, tú no puedes decir, Dios, ¿y tu misericordia dónde anda? ¿No que era nueva cada mañana?
La Biblia dice que es nueva cada mañana. Cada mañana que te despertaste, el propósito de Dios es bendecirte mejor que el día de ayer. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué crees? ¿Leíste fielmente este año la Biblia? Los chavos ya hasta lo traen en los teléfonos y en los iPad y en los iPod y en los todas esas cosas electrónicas, ¿no? Baxi Pepe, ¿y de qué te sirve si no la lees? ¿Ok? Promesa de Dios, hacerte misericordia. Fíjate bien, bendecirte como esa persona que fue tomada, totalmente destruida y le curó sus heridas. ¿No dice la Biblia que o buscamos que Dios nos sane? ¿No? Dice la Biblia que pongas atención a la voz de Dios y la pongas por práctica y entonces Él va a ser Jehová tu sanador. ¿No? Fíjate, es muy interesante. Necesitamos, hagamos primero. ¿Sabes cómo funcionan todos los negocios? Ningún negocio te paga por adelantado tu trabajo. ¿O sí? Díganme uno para ir, ¿no? Tú llegas a un trabajo y no le dices, págame mi raya antes de trabajártela, te la van a pagar después de que trabajaste. ¿Sí o no? ¿Cómo puedes pedirle la raya a Dios antes de trabajar? Las verdades son paralelas. Las reglas que funcionan aquí están funcionando en el cielo. No precisamente las del cielo están funcionando aquí, pero así es. Entonces, fíjate, Dios ha prometido que mañana que te levantes, tener misericordia. Estás todo enfermo y su promesa es sanarte al día siguiente. Si no sucede, ¿por qué crees? ¿Tendrá la culpa Dios? ¿No te habrá oído Dios? ¿No se preocupará por ti? ¿Andará lejano, me pregunto, que no funcionan las cosas? Segundo deseo de Dios, que debe de cumplirse en nosotros. Segunda de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Saben por qué Juan le ganó al apóstol Pedro a llegar a la tumba? ¿Saben por qué llegó primero Juan que Pedro? Porque en las epístolas Pedro tiene primera y segunda y Juan tuvo tercera, entonces salió hecho la mocha. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado, ¿cómo dice? En todas las cosas. ¿Qué serán todas las cosas? Todas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y además que tengas salud y que tu alma sea prosperada. El deseo de Dios es todo en nosotros. Ahora, yo deseo, amado, yo deseo. ¿Por qué no eres prosperado? Pues buena pregunta, ¿no? ¿Qué no estás haciendo bien delante de Dios? ¿Te has preguntado qué no estás haciendo bien delante de Dios? Bueno, Dios desea, ese es su corazón. Te estoy sacando 7 principios del corazón de Dios, ¿no? Él desea hacer misericordia, que el día que caigas en un problema, Él te pueda sacar adelante. Su deseo es que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud así como prospera tu alma. Y cuando habla de prosperar tu alma es de irla sujetando desde el punto de vista carnal, no dejándola libre para que haga lo que se le pegue la gana. Por esto este año les compartí acerca de los deseos carnales del cuerpo, ¿no? O la carne le llamé a ese estudio. Tercer principio. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Bueno, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9.
Fíjate bien, Dios desea que nunca se aparte ese libro que te ha dado, la Biblia que tú tienes, que ahora está en todos los medios electrónicos, que puedes tener todas las versiones en un momento, en menos de minutos, en tu computadora, en tu iPod, en tu iPad, tu teléfono y lo que sea. ¿Va? Él desea que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que no nada más lo leas, sino que lo repites, que lo declares, que lo expreses, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que leen está escrito. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que guardes lo que lees, que lo pongas por práctica, ¿no? Porque entonces tú haces eso, ¿y qué es lo que va a suceder? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dile al que está a tu lado, ¿te está saliendo todo bien? Entonces vas bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Te están saliendo las cosas mal? Entonces ¿qué? Vas mal. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿quién te dijo eso? Es una gran mentira. Tú no me ves todo el día. Tú no sabes lo que hago en mi casa. ¿O sí? Ya arreglé el contacto. Claro que arreglé el contacto. Me habló un hermano, Nacho, me habla Nacho. Oye, pastor, mi mamá me dijo, tenía que mandarlo su mamá, ¿no? Me dijo que querías que te cambiara un contacto. Le dije, ¿qué crees? Me hablaste tarde, amigo. Si tú no quieres tener una bronca en tu casa, hazlo pronto. Eso no está en la Biblia, pero se lo recomiendo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, unas cosas las dice el Señor y otras cosas le recomiendo yo. ¿No quieres tener una bronca en tu casa? Hazlo pronto. ¿Va? Acuérdense que las mujeres articulan 360 palabras por minuto, ¿no? Y nosotros solamente como 75. Los más habladores, ¿no? Entonces, pues hazlo pronto. ¿Qué va a suceder? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dile al que está a tu lado todo lo que en él está escrito, te guste o no te guste, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Quién va a estar contigo a donde quiera que vayas? ¿Vas a un lugar malo? Dios va contigo. Qué vergüenza, ¿no? Hay cosas que hacemos en la oscuridad para que nadie se dé cuenta. Imagínate cuando Dios va contigo, te ha prometido en todo. Te ha prometido emprender las cosas por ti, te ha prometido que todo te va a salir bien. ¿Cómo? Cuando leas y repitas la palabra del Señor y la pongas por práctica. ¿Qué dice? Número 1, hará prosperar tu camino. A donde vayas y vengas, no tendrás problema porque Dios va contigo. ¿No? No importa que tengas que viajar, no importa que los lugares sean difíciles, no importa que estén los mismos secuestradores, Dios está contigo. Y no importa que te agarren, Dios está contigo. Te ayudará a salir infinidad de testimonios ahí al respecto de. Porque ¿qué? Todo te saldrá bien. Aunque aparente que las cosas están mal, Dios ha prometido que te va a salir bien. ¿Sí qué? Si guardares la palabra, si la meditares, si la pusieres por práctica. Hermano, este año deberías de hacer un propósito y no comerte las 12 uvas, sino decirle, Señor, este año me comprometo a leer la Biblia y a ponerla por práctica. Y el año que entra nos vemos. Si las cosas no te salen bien, me reclamas. Y si las cosas salen bien, me bendices, ¿va? Pues sí. Punto 4. Haz por amor de Dios a Jehová tu pastor. En el Evangelio según San Juan dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen.
si a mí me haces tu pastor, todo te faltará. En lugares de delicados pastos no vas a descansar, y en aguas de reposo te voy a ahogar. ¿Okay? Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar, y junto a aguas de reposo te pastoreará. Escucha la voz de Él y síguelo. De verdad, Él siempre va por delante. Va a ir a lugares donde te va a bendecir. Va a hacer cosas extraordinariamente grandes, ¿no? Ahora, fíjate bien, si tú sigues a Dios, la recompensa será de Dios. Si tú sigues al hombre, la recompensa será del hombre. ¿Y tú crees que yo pueda tener una mayor recompensa que Dios? Jamás, hermano, jamás. Escucha, métete con el Señor. Ahora, déjenme les llevo algo muy interesante. El deseo de Dios es que por lo menos viva 70 años, Salmo 90:10. Salmo 90:10, David, por ahí ponlo atrás de mí, por aquellos que no traen Biblia, ¿no? ¿Cómo será que ya hasta la podemos transmitir aquí también? Léanlo conmigo, ¿están ahí? Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los 80 van a pasar rápido. Estoy en 57, ya voy al 58, ya estoy a punto de ir por mi credencial, ¿no? Bueno, hay que buscar los beneficios, desde luego, yo sé. Pero fíjate bien, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Y cómo los vas a cumplir? Trabajando, dile a la persona que está a tu lado, trabajando, eso dice la Biblia. Trabajando. Ay, que me quiero jubilar. Pues si ya te jubilaste, busca otra cosa. ¿Sabes? La gran diferencia, esto es algo muy antiguo. Los psicólogos han demostrado que la gente que tiene en mente el trabajo siempre será más joven que aquellos que quieren descansar. A descansar al cielo, hermano. Y ni creo que Dios nos deje descansar allá arriba, ¿eh? Si crees que vas a ir allá y nada más va a estar todo tranquilo acá y vas a agarrar la hamaca, te equivocaste. Allá nos va a poner el Señor a trabajar. Porque el trabajo ennoblece, ¿no dicen algunos? Y es tan malo que hasta pagan por hacerlo, pero Dios quiere que trabajes, ¿no? Por eso dice que es molestia y trabajo. ¿Te has dado cuenta que después de los 50 años llegaste a la edad de oro? Te despiertas y yo empiezo a orar, ay, me duele la espalda, Señor, sáname. Y luego te paras, ay, Señor, las rodillas. Y luego te agachas, ay, Señor, los riñones. Y ahí te la vas llevando. Molestia, así es. Entre más grande, más molestias vas a tener. Por eso considéralos. Cuando te subas un camión y veas una persona anciana, dale lugar. Antier fui con Alfonso y Arturo al centro. Entonces, había una señora que no la habíamos visto, pero había una señora que venía cargando 2 niños. Digo, qué difícil eso de tener 2 al mismo tiempo, ¿no? Y todo el mundo la veía. Y nadie se paraba. Pasó el policía y le dijo, ¿alguien podría darle lugar a la señora? Y todo el mundo volteó y ni lo pelaron. Cuando veas una persona, ¿saben a qué persona yo les doy cuando están en los semáforos y los viene, eso que los viene? A los que ya son ancianos. Ese sí es un trabajo para ellos. Están esforzados bajo del rayo del sol. Pues yo veo un chavo de esos 18, 20, 30 años, se vaya a trabajar, ese es un trabajo para ellos. ¿No? Pero yo veo una persona grande, ya con el simple hecho de haberse parado, vestirse e irse a un lugar a chambear, ya es suficiente, es molestia. Pero no con ello puedes dejar de trabajar, molestia y trabajo. Porque además pronto va a pasar y se va a acabar. Fíjate, la Biblia dice que el hombre sabio
es aquel que acumula dinero o riquezas hasta para los nietos. El día que te mueras, ¿qué le vas a dejar a tus nietos? No estés pensando, más vale gastármelo aquí porque lo comido y lo bailado nadie me lo quita. No, lo vas a andar llorando. Si crees que vas a depender de tus hijos, estás Nel, o sea, con que ya no le pidan a uno dice, gracias a Dios, ¿no? Pero finalmente yo quiero decirte esta verdad, o sea, no puedes depender. Tienes que pensar en que no importa que te jubiles, otra cosa tienes que hacer, porque más este pastor necesita tus diezmos, ¿verdad? No, no es cierto eso. Claro que sí lo necesito, pero no es el asunto, ¿no? Así es que fíjate, dice, el mínimo de lo que debemos durar aquí en la tierra son 70 años. Si te vas, la culpa no la tuvo Dios, hermano, la tuviste tú. O alguien a tu alrededor, no fuiste sabio en la forma de llevarla de tal manera que rompiste el ciclo que Dios tiene. Nosotros rompemos los ciclos de Dios muchas veces por hacer todo lo contrario. Ok, deseo sexto de parte de Dios, Salmo 91:3. Él no desea ni que sea secuestrado, ni que sea robado, ni que nadie abuse de tu vida. Ese es un deseo que Él no quiere, pero que viene del número uno. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en el abrigo del Altísimo es aquel que está dispuesto a entrar a la casa. Puse a estudiar una parte histórica, es muy interesante, ¿verdad? Es como entrar en tiempo de frío a la casa de alguien y ponerte su abrigo. Va a producir satisfacción, va a producir cuidado o protección, sobre todo cuando los abrigos eran de pieles de oso, en este caso se refiere a eso. Y el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Dios desea que nada suceda en tu vida, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escucha, dargue su verdad, y no temerás el terror nocturno. Pero finalmente dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste de tu destructora. Dios no desea que te mueras de una enfermedad. El que está a tu lado, eso no es para nosotros. Si cumples lo que Dios te ha pedido, si lo pones por práctica. Punto 7, termino. Dios no desea ni que sea secuestrado ni que sea robado. Métete en el abrigo, métete, comprométete con Él. Pasa tiempo en la casa del Señor, porque dice que ahí manda vida eterna, ¿no? No hablé de ese, pero punto 7. Dice, estas cosas, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. El deseo es que le pidas, porque el deseo de Dios es darte. Si no le pides, si no te comunicas constantemente con Él, no vas a obtener en el momento deseado las cosas de Dios. Mira, yo lo veo como un padre. Y la naturaleza y el carácter de cada hijo es diferente, ¿no? Pero les voy a hablar de un padre que está en la Biblia, que un día un hijo viene y le dice, papá, dame todos mis bienes, ya me cansé de vivir contigo. ¿No? Dijo, como quien dice, ya me hartaste. ¿Cuántos de sus hijos no piensan lo mismo de usted, no? Nada más que se le pasó la raya. Dice, imagínate que estás muerto y callitos para acá con el dinero, ¿no? Y entonces este hijo se va.
Se va, se gasta todo, llega un momento que ni siquiera lo que tiene le alcanza para comer porque se lo ha gastado todo, perdido en mujeres, en vicios, va. Llegó un momento que comía la misma comida que comen los puercos, las algarrobas en aquel tiempo, y entonces entra en lo peor del estado de un hombre, ¿no? Y como este cuate no era tonto y conocía el papá del padre, espero que conozcas el corazón de Dios, porque leer la Biblia de eso se trata, de conocer el corazón de Dios, de saber cómo obra, por qué obra, cuándo hace las cosas, cuándo no las hace. Si tú te metes a la palabra vas a ver, y a lo mejor te vas a volver como yo, convenenciero. Yo hago las cosas porque me convienen, se llama convenenciero. Yo cumplo la palabra porque soy un convenenciero, esa palabra no es mala, o sea, es a cambio, hago algo porque sé que voy a recibir algo, se llama fe también. Este chavo, como conocía el corazón del papá, dice, voy a regresar a mi papá, aquí ando sufriendo, estoy trabajando y solamente me dan comida de cerdos. Dice, mi papá muchos jornaleros tiene, ¿ha leído esa parte? Me haré uno más. El papá ya no necesitaba jornaleros, ¿va? Lidiaba con los jornaleros, necesitaba hijos. Y entonces, cuando hablamos de hijos, hablamos aquellos que están dispuestos a ceder su voluntad al corazón del Padre. Fíjate bien, a ceder su voluntad al corazón del Padre, al humillarse delante del Padre, a acercarse, a vivir cerca, a ser barbero. Digan conmigo, a ser barbero. Perdónenme mi interpretación, tú la puedes leer, ¿no? Entonces dice, voy y le haré la barba a mi papá. ¿Han leído esa parte? Bueno, dice, voy y le diré que me haga un jornalero, ¿no? Dice, y en la medida que él va, le dice, papá, ¿qué crees? Primero, como el papá amaba a Dios, no soy digno de Dios, barbero, ¿no? Y todavía agarra el izquierdo y le hace así, y tampoco soy digno de ser tu hijo. Pero ese ser barbero le hizo doblegar su voluntad, humillarse delante del Padre, acercarse al Padre. Cuando el Padre lo ve cerca y siente su calor, algo que andaba buscando, algo que anda buscando nuestro Dios, nos quiere cerca, no lejos, ¿va? Nos quiere que le hagamos la barba de un lado y del otro también, ¿ok? Entonces le dice, a ver, no resistió el calor de tener cerca a su hijo. Digo, a ver, tráigame el anillo y pónganselo. Le da la autoridad. Traigan el vestido y vístanlo. Ni siquiera le dijo, vístanlo. Pónganle el casado y maten el becerro gordo. Le dio todo lo que tenía el padre, bueno, tenía más, a su hijo. Y hagamos una fiesta, porque este hijo que estaba muerto ha revivido. ¿Qué dijo? Se acercó a mí. Si tu hijo no tiene esa condición, difícilmente lucharás más allá de tus voluntades por él. Aquellos hijos que, a la goma, el jefe, pues que haga lo que se le pegue la gana, que, acabo yo soy su hijo y aquí que se moche. Se va a mochar, pero con el dolor de su corazón. No te va a dar lo que crees que él te puede dar, pero cuando tú llegas y doblegas tu voluntad y te acercas y te sujetas y sientes el calor, tu padre siente el calor, agarra la cartera y te la da completa. Así es Dios, hermano. Fíjate bien, así es Dios. Aprendamos algo este año antes de que comience el otro, para que Él abra lo mejor de los tesoros del cielo, dice la Biblia, y lo derrame sobre ustedes, sobre nosotros. Esta es la confianza, versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 5. Esta es la confianza que tenemos, como estamos cerca de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo lo que le pidas a tu papá cuando estés cerca de Él, va a luchar por dártelo.
sin esperar recibir absolutamente nada, simple y sencillamente que estés cerca de Él. Cuando Abraham viene y me besa, le quiero dar hasta lo que no tengo. Pero nada se pone de orgulloso y no le doy nada. Y ya sabe la receta, ¿no? Su carro no está funcionando ahorita. ¿Por qué creen que no lo ha arreglado? Pues porque no se ha acercado. Papito chulo, qué lindo eres, mira nomás, qué maravilloso, no hay nadie mejor que tú. Ya lo hubiera arreglado, ya hasta yo le hubiera bajado el radiador. Bueno, ya hasta el carro le hubiera cambiado. 7 deseos de Dios que deben de cumplirse siempre en nosotros. Cuando nosotros seamos este hijo que regresa, que se humilla, que se doblega y que depende nuevamente del Padre. Y entonces llega el otro y dice, ¿y ahora este perdido qué? Oye, ¿perdiste la cordura, jefe? ¿Han leído esa parte? Se estaba perdido. Le recuerda como el diablo, se gastó todo tu dinero en mujeres de la calle. Nada más se alcoholizó hasta las chanclas, ¿no? Le regaló el dinero a diestra y siniestra y tú todavía vienes y vas a matar el becerro gordo. Conmigo nunca lo has hecho. ¿Por qué crees que el padre nunca había hecho nada con el hijo? Porque no se acercaba. Lean bien ahí. No se acercaba al padre. Venía a reclamarle el derecho de ser hijo, pero no se acercaba. Como hijos tienen un derecho, pero no la cartera. ¿Por qué creen que a veces los testamentos siempre se cargan más a un lado que a otro? ¿Has estado alguna vez en un testamento? Como pastor he tenido el privilegio de estar en algunos y a veces me estoy riendo por dentro y digo, hijo, qué sabio era este cuate. Y a mi hijo fulano de tal, pues ahí denle los libros que tenía ahí a ver si se cultiva un poquito, ¿no? Y a mi hija no, ay, déjenle los vestidos que dejé ahí, ¿no? Y a mi hijo, denle todo lo que estaba en el banco. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Por barbero. Bueno, a la hija, no nada más al hijo, puede haber sido a la hija, ¿no? Y llega Esther Virginia y dice, pues a ella denle todo. ¿Por qué? Pues por barbera. Así es el corazón de Dios. Cuando más te acercas, más tienes. Cuando más te alejas, menos tienes. Repito, cuando más te acercas, más tienes. Mientras más te alejas, menos tienes. Y día con día la herencia la lees. Ahí está el testamento. Ahí dice lo que te corresponde. Si no te llega, ¿por qué crees que no te llega? Aprendamos, termino con esta lección para el año que entra. Sé barbero y tira bien. Repítele al que está a tu lado, dile, sé barbero y tira bien. ¿No? Ok. Dios desea dárnoslo todo conforme a las cosas que le pedimos, porque es la única forma que Dios nos tiene cerca. ¿No te has preguntado desde el punto de vista teológico que dice la teología que Dios lo sabe todo? Y entonces, ¿por qué utilizó la oración si sabe todas las cosas que necesitamos antes de que le pidamos? Porque te quiere cerca, te quiere escuchar, se llama la oración. ¿Okay? La oración abre, fíjate bien, la oración abre todas las puertas del cielo para la respuesta de Dios. Todas.
Entre más horas, estás más cerca de Dios. Entre menos horas, menos cerca estás de Dios. Y más cerca, abrirá las ventanas de los cielos. Y dice la Escritura que Él derramará abundancia hasta que sobrepase. ¿Cómo abre Dios las ventanas de los cielos? A través de la oración. ¿Lo sabe? Sí lo sabe. Dios sabe que tienes necesidad, claro que lo sabe. ¿Por qué no te contesta en tu necesidad? Porque Él ha determinado ser como un padre natural. Necesitas acercarte y necesitas sentir tu calor. Segundo, para el 2013, sé barbero. Inclina tu rostro, por favor. Padre, queremos honrarte en este día. Señor, yo no sé qué vaya a proponer cada uno de mis hermanos mañana por la noche, que tradicionalmente festejamos recibir el año estando cerca de ti. Pero yo quiero pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, que por favor nos ayudes a entender esta parte que traté de compartirles este día a ellos, acerca de cómo poder lograr todas las cosas que necesitamos para que este año sea mejor que ningún otro año, Señor. Padre, que este año verdaderamente podamos disfrutar tu provisión, tu protección, tu sanidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo quiero bendecirte en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y Señor, permítenos acercarnos a ti. Permítenos que sientas nuestro calor como el Padre que deseaba, que estaba, Señor, que anhelaba que su Hijo regresara. Muchas gracias, Señor, porque puedo ver que en la respuesta del Padre fue echársele al cuello al Hijo, besarlo, restaurarlo, Señor, sanarlo, proveerle, darle todo el cuidado. Y tú quieres ser así con nosotros. Por eso este día te pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, permítenos acercarnos, que el orgullo, Señor, que tenemos pueda romperse, Señor, que podamos ser como dice la palabra, que podamos amar a nuestros hermanos que vemos, Señor. Yo te bendigo, Señor, este día y te agradezco la oportunidad de permitirnos estar cerca de ti, de estar en tu casa como veíamos hace 8 días, conforme al Salmo 133. Ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús y te agradecemos tu infinito amor vertido sobre la vida de cada uno de mis hermanos y mía durante este año que viene. Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Padre, si alguno de mis hermanos que están aquí tiene alguna necesidad, tú súplela. Por favor, tú súplela. Si necesita ser sanado, sánale. Si necesita unas finanzas estables, sé sus finanzas, Señor. Si necesita, Señor, cualquier cosa, yo estoy convencido, Señor, que si cumplimos lo que dice tu palabra, tú eres fiel y justo para contestar cualquiera de nuestras peticiones. En el precioso nombre de Jesús te honramos. Amén. Di conmigo amén. Amén. ¿Cuál fue mi conclusión? Sé barbero y tira bien. ¿Okay? Pueden ponerse de pie, despidámonos cantando.